Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y en este viernes de Carpe Diem vamos a hablar de un tema que tiene que ver con sus finanzas personales, pero particularmente con la manera en cómo las administran. Y todo esto relacionado con el uso de sus tarjetas de crédito. Ahí tienen ustedes en pantalla ganancias y pérdidas al usar las tarjetas de crédito. Y bueno, pues ¿quién va a desarrollar este tema? Pues ¿quién más? Nuestra licenciada en economía, Andrea Pérez, a quien saludamos con mucho gusto hasta la ciudad de Cuernavaca. Querida Andy, ¿cómo te encuentras en este viernes de Carpe Diem? Hola, Bel, muy bien, muy contenta, muchas gracias. Pues siempre complacida de poder compartir con ustedes un tema de finanzas personales, sobre todo en tiempos en los que el dinero nos preocupa bastante. Y además un tema delicado, pero que es importante conocer a fondo porque a veces pensamos que el dinero que podemos disponer de las tarjetas de crédito es nuestro y podemos manejarlo como queramos, gastar lo que queramos, pagarlo cuando queramos, en el plazo que queramos, y eso evidentemente nos mete en problemas, Andy. Así es, Abel. De hecho, pues la mayoría de las veces, yo les recomiendo el uso de la tarjeta de crédito lo menos posible. ¿Y esto por qué? Porque realmente al no tener una educación financiera, no podemos realmente reconocer cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de ella, ¿no? Entonces, de pronto se hace como este tabú de las tarjetas son malas, ¿no? Pero en una era en donde se hacen compras en línea, donde la tarjeta de crédito es algo necesario, ya no podemos quedarnos con la idea de que la tarjeta de crédito no se va a usar o que es mala, ¿no? Entonces tenemos que aprender así, la tarjeta de crédito la podemos usar y podemos sacarle muchísimas ventajas. ¿Cómo? Haciendo el uso adecuado de ella, ¿no? Pues Andy, ¿qué te parece si entramos en materia y nos vamos a esta primera imagen que tú nos has enviado que Uh -huh. dice, ¿qué es? ¿Qué es la tarjeta de crédito? Bueno, primero que nada entender qué es, porque una tarjeta de crédito, Abel, está vinculada obviamente al banco. Entonces uno dice, bueno, cuando tengo mi tarjeta de crédito tengo un montón de dinero. No, este es dinero que le estás pidiendo prestado al banco que te emite la tarjeta. Entonces no es dinero tuyo, es un préstamo que el banco te da para que compres lo que necesitas. Y bueno, finalmente una tarjeta de crédito te puede servir, sí, evidentemente, para comprar bienes o servicios con cualquier comerciante que te acepte el pago con tarjeta, o también para obtener un anticipo de efectivo. Hay quien nada más cree que pasando la tarjeta compras. No, también puedes hacer retiros de efectivo con la tarjeta de crédito. Pero eso de hacer retiros en efectivo con la tarjeta de crédito también implica pues pagar la comisión por disposición y todo eso, ¿verdad? Así es, Abel, más adelante ahora sí que dentro de las desventajas de la tarjeta de Ujú, crédito, les voy a ujú, explicar qué ventaja y qué desventajas tiene, por ejemplo, hacer un anticipo de efectivo, ¿no? Que uno podría pensar, ujú, ay, es una superventaja. Pues sí, siempre y cuando consideres que vas a pagar un interés, ¿no? No te ujú, anticipan un ujú, efectivo de manera gratuita. ujú, ujú. Ujú. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a los conceptos básicos donde nos vas a hablar del límite de crédito, del crédito disponible y del saldo? Sí, me gusta empezar con los conceptos básicos porque la única forma de que podamos usar nuestra tarjeta de manera correcta es conociendo los conceptos. Si yo conozco lo que significa mi límite de crédito, que el límite de crédito es esa cantidad máxima que tú le puedes deber al banco. Es decir, como un ejemplo rápido les puedo comentar, y ahí lo vemos en pantalla, por ejemplo, me dan una tarjeta con un límite de crédito de 40,000 pesos. Es decir, el banco está dispuesto a prestarme hasta 40,000 pesos. Sí. ¿Ok? Y yo puedo usar esos 40,000 pesos en diferentes compras durante todo un mes o durante el tiempo que yo lo requiera. ¿Ok?
Entonces, es ese dinero que el banco está dispuesto a prestarme. Y así dice claramente cuando te entregan tu tarjeta, límite de crédito, tanto. Muy bien. De ahí nos vamos al concepto de crédito disponible. Esa es la cantidad que te queda para pedir prestada y también se conoce como esta parte que, por ejemplo, yo tengo un límite de crédito de 40,000 pesos, pero hago una compra, por decir, del seguro de mi auto y me cuesta Ujú, 10,000 pesos. ujú, Entonces, el crédito que me queda disponible ahora son esos, si mi límite de crédito era 40, ocupé 10, me quedan 30,000 de crédito disponible. Vamos sí, entendiendo esta sí, parte. sí, Es sí, algo muy sí, sencillo, adelante, pero de sí. pronto. Y finalmente, el saldo es esa cantidad que le debo al banco yo hoy, de los 40 que ellos están dispuestos a prestarme. El crédito disponible me queda 30, los 10 que ocupe para comprar mi seguro de auto, entonces el saldo es de 10,000 pesos. ¿De Ujú. acuerdo? Sí, muy bien, muy bien, Ujú. muy bien. Y entonces ya una vez entendiendo los conceptos básicos, como que ya podemos entrar en materia y entonces sí ver esto que tú nos has dado en llamar las ventajas y las desventajas de usar una tarjeta de crédito. Oye, el CAT, el CAT es lo que paga uno anualmente por el uso de la tarjeta. Así es, Abel. Una de las desventajas más importantes que tenemos que considerar al usar la tarjeta de crédito es Ujú, que si yo no hago el pago total de mi tarjeta de crédito, ujú. entonces me van a cargar lo que se conoce como el CAT, que significa costo anual total. ¿De qué? Sí. ¿Costo anual total de qué? Pues de pedir dinero prestado, ¿no? Al banco. Ujú, Y ujú, esto se cobra, esa es la tasa de interés que se paga por los ujú, cargos que no pagaste dentro de tu periodo de gracia. Para eso ujú, tenemos que entender, bueno, cuál es mi periodo de gracia y cómo logro utilizar la tarjeta de manera correcta para nunca pagar ujú. este costo anual total. Es decir, para no pagar ningún tipo de interés. Sí, a ver, si damos, por ejemplo, un ejemplo concreto, aquí tienes un ejemplo simple. Sí, en este ejemplo simple, digamos que tu tarjeta de crédito tiene un CAT del 20% y tú tienes un saldo de 1,000 pesos. Ujú, Si dejaras este saldo en la tarjeta y no pagaras, entonces te cobraría el banco ese 20%, es decir, de los 1,000 que tú debías te ujú, aumentarían 200 pesos. ujú, Sin embargo, esto no pasa como, digamos, de manera así plana a lo largo del año, porque la ujú, tarjeta de crédito te exige que les pagues y ujú. entonces esta cantidad va aumentando de manera In- considerable con el paso del tiempo, siempre que no pagues. Intereses sobre intereses. Así es. Entonces, si yo debo 1,000, yo debo de incurrir en el pago de esos 1,000 dentro de mi periodo de gracia para que no Ujú, me carguen esos 200 extraordinarios. Si ujú, no lo hago así y yo pago el mínimo, que eso es lo que la mayoría de las personas hacen, entonces me van a seguir cargando intereses. ujú, ujú. Y así van en Ahora, aumento. Ujú. el 20%, digo, eso es solamente un ejemplo, porque en la vida real es mucho más, ¿no? De hecho, sí, lo puse como un ejemplo porque hay muchas diferentes tarjetas de crédito. En México hay tarjetas de crédito que cobran hasta el 86% de Uy. costo anual total. Y bueno, esto obviamente depende de cada banco emisor. Tenemos Ujú, tarjetas que cobran un costo anual total muy bajo, que son a las tarjetas de crédito a las que se les conoce como tarjetas light. ujú, Light quiere decir light en el costo anual total, ¿no? En el ujú, cobro. ujú, Y hay tarjetas de crédito que se anuncian con muchísimos beneficios y que no caemos en cuenta de cuál es el costo anual total que, ujú, que cargan, ¿no? Entonces ujú, es muy importante que cuando ustedes adquieran tarjetas de crédito conozcan cuál es el ujú, porcentaje de CAT que sus tarjetas les están cobrando. ujú, ujú, Obviamente, a menor costo anual total, pues menor pago de intereses. Ahora, ¿qué yo les ujú, digo? No necesitarían preocuparse del CAT para nada si ustedes ujú, se vuelven totaleros. ¿Qué es ujú. totalero?
consumo 1,000 pesos y al final de mi fecha de pago, pago mis 1,000 pesos. Se acabó. No me preocupa el CAT. ¿Por qué? Ujú, Porque yo ujú, siempre pago todo lo que ujú, consumí. ujú. Entonces no me preocupan los intereses. Y Es esa es un la ej- única forma de hacer el uso correcto de una tarjeta de crédito. La Pero única. para eso se necesita ser muy disciplinado. Así es, Abel, como les decía, la parte de las ventajas no se ganan de manera gratuita. Entonces Ujú, tenemos que aprender que para realmente obtener las ventajas de una tarjeta de ujú. crédito es hacer un buen uso y eso solo viene con la Eh, disciplina y con el orden. Sé que vamos a seguir con este tema de las desventajas y posteriormente las ventajas, Andy, pero Ujú. en este ejemplo concreto sobre el pago de 1,000 pesos que tú dices y si no se paga, pues el banco carga con este ejemplo el 20% que serían 1,200 y si se sigue sin pagar, después, como decíamos que es intereses sobre intereses, después te cobran sobre los 1,200. ¿Es así? Es decir, el 20% sobre los 1,200. Así es, te exigen un mínimo de pago, Abel. Entonces, Ujú, generalmente, por ejemplo, si debemos 1,000 pesos y me exigieron un pago mínimo de 400, por decirlo así, y ujú, yo pago solo 400, me van a hacer el cobro de intereses sobre la cantidad que no pagué. De esos 1,000, ujú, pagué solo ujú. 400, me van a hacer el, Del- el cálculo de los 600 que Ujú, no pagué. ujú. Y así paulatinamente, por eso es como, vaya, yo le llamo como la trampa de las tarjetas de crédito, porque dicen, Sí. pague aunque sea el mínimo, Ujú, ¿no? ujú, ujú, Porque esa es como la trampa, ¿no? Sí, pague usted el mínimo para que yo le ujú, pueda cargar los intereses, ujú, obviamente. ujú. Sí. Son de todo lo que quedó del no pago Ujú. total. Claro, de hecho, yo creo que las aspiraciones de las instituciones bancarias es a que la gente se retrase, a que no pague, porque ese es el negocio de ellos. Si todo el mundo fuera así responsable y pagara a tiempo, pues no tendrían mucho negocio, ¿no? Pues parece que lo decimos de broma y parece que su intención fuera esa, Abel, porque Ujú, en realidad, pues sí, el negocio de un banco está justamente en esa parte en la que el usuario no haga el pago para que puedan cobrarle los intereses, ¿no? Finalmente. ujú. Ujú. Ahora bien, siguiendo con las desventajas, tú también nos hablas acá sobre la fecha del corte, la fecha de límite de pago, el pago mínimo y el mora, que seguramente son los intereses moratorios. Adelante, Andy. Sí, Abel. Pues mira, las desventajas, y quiero que quede como muy claro, una tarjeta de crédito es una desventaja cuando no se usa de manera correcta y la forma de no usarla correcta es cuando no conocemos estos conceptos importantes que les describo. La fecha de corte justamente es un día aleatorio del mes en el que la tarjeta hace un recuento de los gastos, o sea, de los pagos que tú hiciste con la tarjeta de crédito. Y Ujú, bueno, la fecha de corte es, haz de cuenta, por ponerte un ejemplo, del 5 de septiembre es cuando yo empieza mi fecha de corte y termina al 5 de octubre. ujú, La fecha de corte es el 5 de octubre y siempre va a suceder en el 5 de cada mes, pero ujú, incluye este periodo, 5 de septiembre a 5 de octubre. El ujú. siguiente corte va a ser 5 de octubre al 5 de noviembre. Así Todos es. los gastos en los que yo haya incurrido del 5 de septiembre al 5 de octubre los voy a tener que pagar Ujú, para no tener que pagar interés. ujú, Entonces, ¿cómo llevamos el control? Pues bien fácil, la institución bancaria te manda un estado de cuenta con esa, de tu fecha inicial, que es 5 de septiembre, a tu fecha de corte, que es 5 de octubre. Y te dice, ok, hiciste todos estos gastos en tu estado de cuenta, págame en una fecha límite que te voy a dar, que generalmente esa fecha límite son 20 días aproximadamente de tu fecha de corte, es decir, el 5 de octubre me hacen mi corte y tengo un periodo de gracia de 20 días aproximadamente para pagar lo que sea que yo gasté en todo este periodo anterior. ujú, ujú, Entonces, eso es la fecha límite de pago. Te dicen, a ver, ok, ya cortamos al 5 de octubre y te damos aproximadamente 20 días para que tú me pagues todos tus consumos de ese periodo anterior que te acabamos de decir. ujú, Eso es ujú, la fecha límite de pago.
Ujú, Entonces, si yo consumí 20,000 pesos, por ponerte un ejemplo, en todo el periodo anterior, que son estos 30 días del 5 de septiembre al 5 de octubre, me dicen, págame tus 20,000 pesos en esta fecha límite de pago. Ojo, y otra vez lo repito, el error de la mayoría por esta falta de educación financiera es no pagan los 20,000 completos, pagan el mínimo. Y aquí viene el concepto clave para el manejo correcto de su tarjeta de crédito. El pago mínimo es el monto mínimo que tú deberías de depositar antes de la fecha límite de pago ujú, para que sigan dándote crédito. ujú, Pero obviamente uno se va con la finta y dice, pues debo 20,000 y me están pidiendo que mínimo pague 8, pues pago 8, solo me están pidiendo el pago mínimo. No, es que si vuelvo a pagar el mínimo, entonces me van a cargar intereses sobre todo lo que no pagué. Y ahí está esta trampa que yo les decía. Y lo paradójico de esto, Andy, es de que muchas veces pensamos que compramos algo en oferta, algo que por ejemplo cuesta 1,500 y de pronto lo vemos en 1,000 y lo pagamos con la tarjeta de crédito y luego no hacemos el pago mínimo o nos retrasamos y esto que originalmente en un precio normal que cuesta 1,500 y que nosotros lo pagamos con la tarjeta en 1,000 pesos, aprovechando la promoción, después, sin darnos cuenta, estaríamos pagando 2,000 pesos o más por ese artículo. Muchísimo más, Abel, es correcto. De hecho, o sea, el pago mínimo lo hicieron para que en momentos de emergencia real, si Ujú, tú consumiste, por decir, 20,000 pesos y por alguna muy mala circunstancia, desempleo, enfermedad, alguna una situación realmente apremiante, no pudiste pagar completo, pues ujú, pagarías el mínimo, pero estando ujú, bien consciente de que te van a cobrar intereses sobre lo que no pagues. ujú, ujú. Ok. Entonces, de alguna manera hay quien dice, oye, pero es que yo estoy pagando el mínimo de mi tarjeta siempre, es que ¿cómo es Ujú, que estoy pagando intereses? Pues sí, ujú, porque el compromiso con la tarjeta de crédito no es hacer el pago ujú. mínimo, es hacer Ok, el pago total para no ok. generar intereses. Muy Y bien. entonces dicen unos, bueno, por lo menos estoy pagando el pago mínimo. Sí, lo que te da la posibilidad de que te sigan dando crédito. Ujú, Porque si no lo pagaras, aquí viene el último concepto, si no pagas ni siquiera el pago mínimo, entonces caes en este concepto que se denomina mora. ujú, Cuando no pagas el pago mínimo, en automático te mandan a buró de crédito. ¿Por qué? ujú, Porque ya no eres digno de que te ujú, sigan prestando, ¿no? ujú. Ellos tuvieron este voto de confianza contigo, tú no lo cumples y entonces dicen, esta persona se va a buró de crédito, se boletina, ¿por qué? Porque no es un buen pagador. Ujú. Amigos de Cadena Sur, la licenciada en Economía Andrea Pérez nos está hablando de este tema tan importante, ganancias y pérdidas al usar las tarjetas de crédito, que es lo mismo que ventajas y desventajas. Ella nos está hablando sobre la importancia de la educación financiera para que nosotros podamos hacer el uso correcto de las tarjetas de crédito sin que esto represente pues el pagar un monto adicional por usarlas, sino saber usarlas inteligentemente. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti 2 cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti.
Amigos de Cadena Sur, regresamos a este viernes de Carpe Diem, en el que estamos hablando con la economista Andrea Pérez y nos está hablando de este tema que ven ustedes aquí en pantalla: ganancias y pérdidas al usar las tarjetas de crédito. Y Andy nos está haciendo toda una cátedra de lo que es cómo debemos usar las tarjetas de crédito y qué sucede cuando no las usamos correctamente. Nos está hablando ya de estas desventajas y continuando con este concepto de las desventajas, Andy, también hay que tomar en cuenta pues los intereses y como dice aquí en la imagen, el costo de la anualidad, la falta de control, la tasa de cambio y bueno, evidentemente que esto sucede porque no nos preocupamos por tener una buena educación financiera, Andy. Sí, Abel, pues realmente les quise enumerar a la primera y la más importante desventaja es esto, ¿no? El pago de intereses. Si nosotros entendemos esto, eh, creo que con eso ya está hecho el tema de la tarjeta de crédito. Yo asumo que si no hago mi pago total, me van a cobrar intereses. ¿Intereses cuáles? Pues el más alto del mercado, el más alto. No hay nada más caro que el crédito de una tarjeta de crédito. Es decir, el costo anual total, como se les dije, de algunas tarjetas de crédito ronda hasta el 86% de cargo de interés por no hacer los pagos. Y de ahí, otra de las desventajas que se nos olvida considerar cuando tenemos una tarjeta de crédito es que hay un costo por tener la tarjeta de crédito. Te dan una tarjeta de crédito y hay que pagar una anualidad. Y muchas veces el gancho que utilizan es, te doy la tarjeta de crédito y el primer año es sin costo de la anualidad. Y de repente se nos olvida hasta preguntar, ¿no? Oye, sí, padrísimo que me das la tarjeta de crédito y que el primer año es sin costo, pero ¿cuánto cuesta? Una vez que ya pasó este año, ¿no? Que ya la consumí. Les va a parecer increíble, pero hay tarjetas de crédito que te cobran una anualidad hasta de 100,000 pesos. Imagínate. Entonces, bueno, lógicamente hay que tener mucha atención en yo qué tarjeta tengo, cuánto es el costo de la anualidad, y casi siempre les dan el costo de la anualidad, Abel, sin considerar el IVA. Entonces, pregunten el costo de la anualidad más IVA, para que de una vez lo tengan clarito en su cabeza y lo metan dentro de su presupuesto. Si yo conozco que mi tarjeta me cobra una anualidad de 600 pesos más IVA, pues yo ya sé más o menos que cada año tengo que salvar ese piquito de dinero para pagar mi anualidad. Ojo, Bien. hay muchas tarjetas, Abel, que no tienen costo de anualidad y no conocemos cuáles son y no preguntamos. Ahorita les pudiera decir una lista de cuáles son estos bancos que emiten estas tarjetas de manera en la que evitas el pago de la anualidad, pero no lo puedo hacer obviamente, entonces les pido que por favor investiguen en su banco favorito cuál es esa tarjeta a la que ustedes pueden acceder sin pagar costos de anualidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Y luego seguimos con, ¿qué está aquí? La falta de control y la tasa de cambio en compras en el extranjero. Sí, justamente eso. Bueno, ¿qué pasa con la tarjeta de crédito que como es dinero virtual, vaya, dinero que nos prestan, creemos que es dinero que podemos utilizar de manera indiscriminada. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el control de la tarjeta de crédito es responsabilidad nuestra, no del banco. Entonces yo tengo que llevar el control, ya sea que me confíe al control que lleva el banco, que te lo va a poner en el estado de cuenta, pero tú llevas tu propio control interno. ¿Por qué, Abel? Porque luego pasa que el banco en el estado de cuenta pone un cargo extra y te dice, aquí está, me debes 5,000 pesos. Oye, pero si yo estoy segura que gasté 3,000 nada más, ¿no? Pues es que ahí hay una compra el día fulano a tal hora. Ese sería un cargo no reconocido que yo tengo que reportar porque es posible que pues haya ahí ya un problema con mi tarjeta de crédito y me la hayan a lo mejor pasado un cargo que no era mío. Clonado, o no sé. Entonces,
independientemente del estado de cuenta que te da el banco, ese es el control del banco, yo llevo mi control interno en mi cuaderno, en mi hoja de Excel, en lo que yo quiera, para justo evitar estos problemas de cargos no reconocidos. ¿Qué pasa? El banco te da la ventaja de reportar cualquier cargo no reconocido durante 90 días. Muy ¿Para bien. qué? Para que se llegue a una negociación y si efectivamente ese cargo extra, en este ejemplo de 2,000 pesos, no es tuyo y tú no lo hiciste, te lo quitan y se acabó. Muy Pero bien. si yo no llevo este control y me confía el control del banco, Lo pues puede pagas. pasar que yo termine Mm, pagando, ¿no? exacto. Exacto. Entonces, Muy esto bien. es muy importante. Necesitamos mucho control y hay Ujú, un otro tema ahí de si hago compras en el extranjero, pues ujú, no están cargándome en el tipo de cambio del extranjero. Es decir, si yo viajo claro. a Estados Unidos, me van a cargar en dólares y el tipo de Ujú, cambio lo desconozco, ¿no? ujú, Entonces, el banco emisor va a establecer el tipo de cambio en el momento. ujú, Ahí ujú, pierdo un poco de control, ¿no? Una cosa que ujú, me iba a costar 100 pesos, terminó pagando 150 porque el tipo de cambio estaba más alto de lo que yo tenía conocimiento, ¿no? ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Y finalmente la poca educación financiera, que es como un Eso, a ver, resumen de todo. yo les decía eso, siempre que conozcamos los conceptos bien y qué ventajas tiene el conocer los conceptos, es que conociendo el concepto Ujú, y el perfecto uso de tu tarjeta, la vas a usar ujú, bien. ujú, Entonces ya no me tengo que preocupar y ya no le tengo que tener miedo a la ujú, tarjeta de crédito, ¿no? ujú. Oye, Andy, pues el concepto original de Carpe Diem fue el hablar sobre la salud emocional y por eso en el grupo confluye un grupo de psicólogos, de psicoterapeutas, de tanatólogos, pero con tu incorporación a la familia Carpe Diem, nos damos cuenta que el hablar de economía, pues es también hablar de salud emocional. Entonces, no solamente son las desventajas, sino también tenemos aquí ventajas y también hay que ver la parte buena de esto. Y yo te pediría que nos explicaras esta imagen que nos has hecho llegar el día de hoy sobre el uso correcto. Sí, Abel, me encanta que lo menciones porque en realidad sí, la educación financiera se confunde mucho con un tema como muy, muy práctico, ¿no? Muy Ujú, como de otra cosa que no está conectada con la parte emocional. Y si nos damos cuenta, el estrés y la preocupación y el miedo que está relacionado con el dinero, nos damos cuenta de que mucha de nuestra salud emocional depende del uso correcto y de acercarnos a entender un poquito más de la educación financiera para vivir más tranquilos, tener menos estrés y sentirnos sin miedo, ¿no? Que es finalmente todo esto son emociones que son realmente el eje de una relación con el dinero saludable o no saludable. ujú, ujú. Muy bien. Bueno, Bien. pues entonces, ¿qué te parece si nos hablas acá sobre todas las ventajas que has enumerado acá? Sí, Ujú, la parte padre de tener una tarjeta de crédito es que para empezar, sí se puede lograr no pagar intereses, es decir, convertirla en mi aliada. La ujú. tarjeta de crédito se convierte en mi aliada cuando yo hago el pago total de todo lo que gasté en mi mes. Muy Aquí bien. pongo un ejemplo y es un ejemplo exagerado, pero 20,000 pesos. Me gasté 20,000 pesos en un mes, pues tengo que pagar los 20,000 pesos. Esta es una manera muy clara de evitarse el pago de intereses. Del 5 de septiembre al 5 de octubre gasté 20,000 pesos, 20,000 pesos Los pago. pago y ya. Ujú. Ujú. Muy bien. ¿Y a qué ventajas accedemos cuando yo hago el pago total para no generar intereses? Ah, bueno, pues a un montón de cosas. En primera, tenemos un registro de gastos. ¿El cuál? El que me regala en el estado de cuenta el banco. ¿Y qué otro? El que yo llevo de manera interna. Ujú, Y de ahí, dependiendo del banco emisor, nos vamos a enterar de que hay ventajas que nos ofrecen las tarjetas de crédito, como puede ser puntos por pagar con mi tarjeta de crédito mi gasolina, mi teléfono celular, mi súper. Puntos que son, si tú consumes a lo mejor 1,000 pesos, te damos el 10% en, en puntos. muy Puntos que, bien. Abel, que se traducen en dinero para que tú pagues bien la anualidad o Ujú, pagues algún consumo
extra que tú quieras, ¿no? Obviamente. Hay otras tarjetas de crédito que nos dan millas aéreas para volar y hay muchas personas que logran pues vuelos gratuitos, ¿no? Porque al consumir con su tarjeta de crédito, pues de pronto ya se dan cuenta que las millas que les dieron les da un viaje gratis a Cancún, ¿no? Para una persona. Y entonces todo esto son incentivos que los bancos arrojan para atraer más clientes a las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las ventajas más interesantes que para mi gusto es la ventaja más grande? Es que no tienes que cargar efectivo. En tiempos difíciles, en donde la seguridad no es, digamos, la mejor en nuestro país, desafortunadamente, pues tenemos que pensar que cargar efectivo, pues se vuelve un poco más delicado, ¿no? Entonces, tener una tarjeta de crédito significa que yo tengo el control de esa tarjeta y de pronto, si ocurre un asalto o alguna cosa desfavorable, rápidamente llamo por teléfono y cancelo la tarjeta de crédito. ¿Sabes qué? Me acaban de asaltar, bloquéame la tarjeta. Y entonces tenemos ese respaldo, ¿no? Muy bien. Entonces ya no perdí yo mi efectivo. Al tener una tarjeta de crédito tenemos acceso a compras a nivel nacional, en línea, a nivel internacional y todo esto puede ser en establecimientos físicos, pero también en todo el mundo que pasa, todo el mundo en línea, ¿no? Ahora sí que muchas personas me dicen, ¿puedo comprar en línea en efectivo? No. Por eso ahora la tarjeta de crédito se vuelve una necesidad, ¿no? Sin tarjeta de crédito no puedo comprar nada por internet. Y luego las cadenas comerciales que lanzan promociones con tarjetas específicas, ¿no? Puedes comprar cosas o viajes incluso, ¿no? Hay momentos en que puedes pagar un viaje que te sale relativamente accesible si pagas con cierta tarjeta. Sí, estos son todos los incentivos. Ahora sí que hacen alianzas los bancos emisores con las tiendas departamentales. Dicen, vamos a lanzar estas promociones. Y muchas veces son promociones que valen la pena. O, hay veces que, no sé si está bien que diga, por ejemplo, el Buen Fin, o estas cosas que hacen para incentivar, pues, obviamente el consumo, pero vienen acompañadas la mayoría de las veces de buenos descuentos, siempre y cuando nosotros estemos conscientes de que lo que sea que compremos, lo vamos a tener que pagar totalmente en el periodo que establecimos, ¿no? Muy bien. Y seguimos acá con el historial crediticio, Andy. Sí, al tener una tarjeta de crédito, Abel, le comprobamos al banco que somos buenos pagadores. Y al ser buenos pagadores, ¿qué pasa? Nos empiezan a considerar para créditos personales, para créditos hipotecarios, para créditos para un auto. ¿Por qué es bueno? Bueno, obviamente yo soy la primera en decirles que los créditos no son sus mejores aliados. ¿Por qué? Porque el crédito significa un pago de interés. Pero, por ejemplo, un crédito hipotecario, entonces sí es una cosa buena porque finalmente yo voy a poder acceder a una propiedad con sí un pago de interés, pero esto ya significa hacerme de un patrimonio, ¿no? Entonces, hacer historial crediticio con tu tarjeta de crédito te da la posibilidad de que el día de mañana accedas a un crédito hipotecario y puedas hacerte de un patrimonio. El banco va poniéndote ahora sí que palomita verde siempre que le pagas a tiempo y siempre que le pagas el total. Te pone tache y te manda al buró cuando no le pagas, ¿no? Entonces, un buen historial crediticio viene de pagar siempre el total y esa es una gran ventaja, ¿no? Muy bien. Háblanos rápidamente de los seguros y la extensión de garantías y la protección del precio más bajo y la automatización, por favor. Rápidamente, Abel, cada tarjeta de crédito tiene su propia ventaja y una de las ventajas que ponen es que te extienden la garantía, por ejemplo, si compraste un celular, si compraste una computadora, lo que sea que hayas comprado, te ofrecen un año más de garantía si es que lo pagaste con tu tarjeta de crédito. Muy bien. Te dan a veces la protección, por ejemplo, al precio más bajo. Te dicen, bueno, si compraste un celular en la tienda tal, y te das cuenta al rato que fuiste a la otra tienda que era más barato en la otra tienda, entonces el banco
paga la diferencia. Bien. Y así los seguros que te ofrece, seguros de auto, un seguro de protección contra accidentes, que ya lo incluye la tarjeta y que muchas veces los desconocemos y andamos pagando doble por tener un servicio similar o parecido. Entonces, aquí la intención es que realmente, si tienen una tarjeta de crédito, hablen a su banco y pregunten, discúlpame, no sé cuáles son las ventajas que me da mi tarjeta de crédito, ¿me las puedes enlistar? ¿O dónde accedo en una página de internet a leer todas las ventajas que desconozco y que me estoy perdiendo por no haber preguntado, ¿no? O por este desconocimiento. Y finalmente, el más importante, Abel, el de la automatización de pago, que Sí, esto es una ventaja maravillosa y sobre todo en claro, tiempos de pandemia, exacto. con esta No. necesidad que tenemos de estar en casa, el evitar salir de casa, ¿no? Para hacer Ujú, el pago ujú. de la luz, del gas, del Sí, teléfono, de y cualquier no, servicio. y no hay de que se te olvida. Ujú, Exacto. ujú, Si yo ujú, le pido a mi tarjeta de crédito que mes con mes haga el pago total de mis servicios y los enumero, ellos se ujú. encargan rápido de directo de mi tarjeta pagar todos los servicios que yo pida. Pero esto tiene que ser una solicitud expresa, una llamada al banco o presentarme en sucursal y hacer una autorización de que el banco pague en automático todos estos servicios. Y Muy ya me bien. olvido. Ahora, ojo y ojo con letra roja y en mayúsculas sobre la financiación a meses sin intereses. Esa la pongo al último, Abel, porque exacto, no es una ventaja si yo no llevo el control de mis finanzas. Se Ujú. vuelve una desventaja absoluta el comprar a meses sin intereses si yo no llevo el control de cuánto llevo gastado. Conozco muchísimas personas, muchísimos de mis clientes que de repente no debían nada y empiezan a caer en esto de las compras a meses sin intereses y sin querer se dan cuenta que ya sumando todas las compras que tienen a meses sin intereses deben un dineral. Ujú, ¿Por qué? Porque justamente regresamos a esto como que explicaba como la trampa. ujú. Yo compro 10,000 pesos a meses sin intereses y ¿qué hace uno? Divide. ¿Cuánto me dan para pagar? 12 meses. 10,000 entre 12. Ay, pues me sale padrísimo, voy a pagar bien un poquito mes con mes. Pero el Claro, siguiente mes, Abel, vuelvo a hacer una compra de 10,000 pesos a meses sin intereses y ya no solo debo los 10,000 de hace rato, debo claro. 20. Y entonces incurrimos en esta falsa idea de Ujú, no lo debo porque estoy pagando poquito, porque está a meses sin intereses. Y de repente ya no debemos 10, 20. Las cantidades se hacen enormes por no llevar un control y entender que cualquier cosa que compro con la tarjeta de crédito la tengo que pagar de manera total. Los meses sin intereses lo que hacen es hacernos creer que no lo tengo que pagar todavía. Pues sí, pero no quiere decir que no lo debas. Lo vas a pagar mes con mes, que es una financiación. En vez de pagar los 10 ujú, de golpe, los vas a pagar en cuotas, ujú, pero no quiere ujú. decir que no lo debas. Entonces, puedes... Amigos de Cadena Sur, sí, pues la economista Andrea Pérez, pues ha trabajado en varias instituciones financieras de prestigio, donde tiene el conocimiento, tiene la experiencia para poder asesorar, aconsejar. Andy, terminamos con esta imagen que dice, ¿qué me conviene a mí? Pues rapidísimo, Abel, realmente, ¿qué les conviene, qué me conviene a mí? Solo va a depender de ustedes mismos, de conocer qué tanto estoy dispuesto a llevar un control de mis gastos con mi tarjeta de crédito, ¿no? De ser disciplinado, de llevar este orden. ¿Puedo convertirla en mi mejor herramienta o puedo convertirla en la pesadilla más grande? Y eso va a depender de uno. De qué tanto voy a hacer mi tarea, ¿no? De llevar el control y de conocer las ventajas que me da. Amigos de Cadena Sur, ahí está el tema, este tema tan importante en los tiempos actuales para que ustedes puedan llevar este control correcto, exacto, al usar su tarjeta de crédito. Y Andy,
Pues mis compañeros de producción, ahí en los controles del máster, Bruno Jiménez, mi compañera Paula Loza, mi compañera Janet Basurto, nuestro director de contenidos Oscar Davis, tu servidor y todos bajo la coordinación general de Evaristo Torres Ocampo, queremos darte las gracias por estar acá, por darnos luz con esta información, con esta educación financiera. ¿Y cuál sería el mensaje final para todos los seguidores de Cadena Sur y particularmente para los de Carpe Diem, Andy? Pues Abel, gracias por la invitación, como siempre es un placer para mí estar con ustedes. Para todo Carpe Diem, pues les recuerdo que no tengan miedo de usar la tarjeta de crédito siempre que conozcamos las ventajas y su uso correcto, no hay por qué tener miedo. La podemos convertir en nuestra mejor herramienta y eso solo depende de nosotros. Entonces, pues adelante, ¿no? Finalmente es un medio de pago que bien utilizado nos va a ayudar a tener muchas satisfacciones, como eso que platicábamos, las millas, los puntitos que se convierten en cosas que son beneficios, ¿no? Para nosotros. Amigos de Cadena Sur, les dejamos aquí la tarjeta de presentación del economista Andrea Pérez. Ustedes la pueden contactar a través de las redes sociales y a través de su WhatsApp. Y así como nosotros programamos una cita con el médico, con el psicólogo, con el psicoterapeuta, podemos también programar una cita con ella cuando tengamos dudas sobre cómo pues hacer una correcta administración de nuestros recursos financieros. Llámenle, que ella estará en la mejor disposición de asesorarles. Querida Andy, una vez más, muchas gracias y muchos saludos hasta Cuernavaca. Gracias a ti, Abel. Un abrazo fuerte, un abrazo a tu audiencia también. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.